grabación para que se sube en vivo de YouTube había estado con 8 minutos nada más. Entonces, a ver si alguien tiene esa clase de ayer, del miércoles, último miércoles. Bueno, hemos empezado. Sí, mandé, sí. Ya, porfa, ya gracias, porque no se ha cortado. Bueno, igual con disculpas previas del caso a los que son mis estudiantes de práctica, algunas cosas ya les va a sonar repetitivas, pero ni modo, tenemos que ver con todo el año estos conceptos. Dentro de las neoplasias hemos dicho que es indispensable el entender la nomenclatura. Hemos dicho también que una neoplasia es poco frecuente diagnosticada y que casi generalmente nosotros diagnosticamos una lesión reactiva. En la anterior clase hemos explicado bien qué es una lesión reactiva y también hemos visto este flujograma de si hay lesión, si es reactivo, neoplásico, benigno, maligno, en el borde de la línea o limítrofe. Ese es el esquema mental, el flujograma, la red neural, el razonamiento clínico, como quieran llamarle, que es indispensable para que ustedes entiendan la parte práctica y también la parte teórica. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que tenemos una neoplasia, que habíamos dicho que es un nuevo crecimiento, ¿por qué? Porque es un nuevo crecimiento de células mutadas, no mutadas en cualquier gen, sino en un grupo llamado de genes proto-oncogenes. Proto es antes de ser un oncogen. Un proto-oncogen es un gen normal. Un proto-oncogen, por ejemplo, está en una hiperplasia. Si muta, entonces ya no se llama proto-oncogen, se llama oncogen, y ese oncogen, he dicho que el grupo de oncogenes o proto-oncogenes tiene que ver con la control de la división celular, freno de la división celular, reparación del DNA, y si no puedes reparar el DNA, a la apoptosis. En ese sentido hemos visto que muchísimas veces diario vemos en el día a día del hospital, del gastro, ya que mandan todas las biopsias de todo Cochabamba al laboratorio del gastro de anatomía patológica, de que el pobre paciente está de un lado al otro sin saber qué hacer porque el diagnóstico es por método de razonamiento clínico patrón. Le duele su garganta, su faringe, y le dan antibiótico y su paracetamol. Y piensan los médicos que con paracetamol o un AINE y con un antibiótico van a salvar al mundo. Evidentemente, la mayoría de las lesiones son reactivas y dentro de las reactivas las más frecuentes son las itis y dentro de las itis las más frecuentes son las infecciosas y dentro de las infecciosas las que más rápido o las más frecuentes complicaciones por una bacteria, por eso es que automáticamente le estamos queriendo dar un antibiótico para curar al paciente. Sin embargo, hemos visto muchas veces que los pacientes son demorados, detenidos en su diagnóstico porque de inicio les dan medicamentos como un paracetamol y un antibiótico y de inicio ya era una neoplasia. Esta neoplasia puede ser un cáncer y ese cáncer, si lo hubiéramos diagnosticado inicialmente, lo podríamos haber curado. Sin embargo, no sucede así. Entonces, el paciente ya cuando está con metástasis y él mismo viene a diagnosticarse solito, incluso creo que tengo cáncer, así, ya es que el médico, que es un médico que no deberíamos querer ser, porque ese médico probablemente podría estar tratando a tu mamá, a tu papá, a tu hermana. Entonces hay que ponerse en el lugar del otro y aunque el 0.0000, de probabilidad de que es un cáncer, debemos sospecharlo para diagnosticarlo inicialmente. Esa es una síntesis más o menos de lo que hemos visto en la anterior clase y además habíamos mencionado que cuando nosotros hablamos de neoplasia, nuevo crecimiento, puede ser benigno y maligno. Benigno es no invade, no metastatiza.
neoplasia maligna siempre invade y puede o no metastatizar. También hemos visto que puede haber un punto intermedio, que es el tumor en el borde de la línea limítrofe, y que el patólogo es el diagnóstico que menos, menor frecuencia debería ser, y debe de tener sus justificaciones para poder diagnosticar 5% tumores limítrofes que tienen cosas de benigno y que tienen cosas de maligno. Pero ante un tumor limítrofe, el siguiente paso absolutamente es la IHQ. ¿Qué es la IHQ? La inmunohistoquímica, que ya hemos visto algunos marcadores en el capítulo de inmunología, de patologías del sistema inmunitario. IHQs que usamos para inclinar la balanza hacia benigno o maligno. Entre ellos son el P53, el Ki67, el CD34. Otros que vamos a mencionar después es el ALK, y algunos otros que vamos a ver. Por cierto, para los que quieren reforzar, porque saben que deberían haber llevado en la materia práctica las competencias que son descripción macro, interpretación del reporte anatomopatológico, manejo de la muestra transoperatorio y razonamiento clínico. Dentro de esa competencia que dice interpretación del reporte anatomopatológico está interpretación de la IHQ. ¿De qué? De la inmunohistoquímica. Entonces también hay video, no solo de las competencias en YouTube, de esas competencias que les he mencionado, sino de la parte que ayuda a la interpretación de la IHQ, o sea, de la inmunohistoquímica, y que va a estar como una herramienta en realidad para resolver el examen teórico, me refiero a eso. Ahora, viendo que hemos dicho que la nomenclatura es lo indispensable en la parte de neoplasias, y nomenclatura, ¿qué quiere decir? Nomenclatura es como le llamas a un cáncer o a una neoplasia benigna. Si intentarías aprenderte todos los nombres habidos y por haber de los cánceres, no te alcanza el tiempo. Además, si te memorizas 100, va a venir el 101 y no vas a saber si era benigno, maligno, qué cosa es eso. Entonces, por eso es que se ha inventado la nomenclatura. La nomenclatura es una serie de reglas, de prefijos y sufijos que sistematiza para que tú entiendas cuando el patólogo te dé un diagnóstico y tú, aunque nunca lo hayas escuchado o nunca lo hayas visto, de todas maneras con el nombre de la nomenclatura te vas a ubicar si es benigno, si es maligno, si es epitelial, mesenquimatoso, etc. Entonces es indispensable. Yo en el gastro veo diariamente déficits en esto. Por eso es que, y el déficit no solo es, no sabe qué es lo que le ha dicho el patólogo, el diagnóstico, sino que veo que del Viedman, bueno, del mismo gastro a veces, hay errores al entender el reporte anatomopatológico con un diagnóstico de que involucra obviamente una neoplasia y dar un estómago que no necesitabas, dar una quimio que no necesitabas, o invertir el orden del tratamiento. Primero hacer una cirugía y luego darle una quimio, o primero una quimio y una radio y luego hacerle una cirugía. Todas estas cosas van a tener mucho más sentido cuando empecemos a avanzar más en la parte teórica de las neoplasias. Pero desde inicio, les digo que estas reglas ordenadas serían lindas si nuestra propia humanidad, si nuestros propios investigadores, si nuestros propios médicos seguirían las pinches reglas que existen. Pero algunas veces esas reglas no son tomadas en cuenta. Y entonces en el libro los van a encontrar en la nomenclatura como excepciones a la regla. Y esas excepciones son equivocaciones a la regla en realidad. Por alguna cosa en la historia de la medicina, alguien mete la pata y no sigue la nomenclatura, y entonces le llama a un tumor benigno, a un tumor maligno como un benigno,
Y entonces, para evitar de decir que es una soncera de equivocación porque no se siguió la nomenclatura, lo que se hace es una excepción a la regla. Pero de esas excepciones a la regla, si hubieran unas 3, 4, ya no hay problema. Pero empiezan a haber 1, 2, 3, 4, 5, un montón, y siguen a la fecha habiendo. Entonces, es ahí donde otra vez nos cuestionamos y nos dice, doctor, pero me está enseñando la nomenclatura para no tener que aprenderme de memoria todos los neoplasias habidas y por haber. Ya, y está bien, pero veo que las excepciones a las reglas son un montón, que me las tengo que aprender igual de memoria y son equivocaciones, son conflictos cognitivos que me generan. Entonces, también hay otro video, ya saben los que son mis estudiantes, en YouTube, en mi canal, donde propongo otras reglas más a la nomenclatura que no están escritas en ningún libro, que no están escritas aún, bueno, están escritas en un artículo que está esperando ser publicado, pero que como que quería que sea Made in Bolivia, Made in nuestra sociedad científica, o sea, la revista de la sociedad científica, pero no sé cuándo publicarán eso y se está demorando mucho, o sea que en estos días creo que lo voy a enviar a una revista gringa. No quería que sea inicialmente la publicación en inglés, quería que sea Made in Bolivia, Made in la San Simón, Made in nuestra casa madre y Made in nuestro idioma, pero como siempre, en nuestro medio, el publicar es complicado, incluso hasta artículos trascendentes de impacto y demás. No sé por qué, o sea, se dificulta más publicar en Bolivia que en otros países, a mí al menos, ¿no? Y la verdad, sinceramente les digo, o sea, para indexación, para que me citen como autor, para que me conozcan, para que me reconozcan, a mí me conviene más que esté en American Journal ese artículo, ¿no? No en una revista de Bolivia, sin desmerecer, ya lo saben. Pero digamos que quería que sea Made in Bolivia. De todas formas, se agradece a todos los que han ayudado en ese artículo porque han ayudado ex estudiantes y también han ayudado a algún estudiante de este año. Pero no se preocupen, va a estar su nombre y tal vez va a ser más beneficioso porque lo vamos a mandar a una revista de renombre, ¿ya? La macana es que va a tener que ser en inglés. Bueno, esas reglas están en un video donde yo propongo y próximamente en un artículo, y esperemos el artículo pasen a un libro, ¿no? Algún libro que quiera interesarse y lo cite como actualización. Dentro entonces de la nomenclatura debemos ser bien puntuales. Existe lo benigno neoplásico y lo maligno neoplásico. En una palabra decir neoplasia maligna es decir cáncer. O sea que alguien decir cáncer maligno es estúpido y es tonto. Es un cáncer maligno. No pues, o sea, el cáncer ya es una neoplasia maligna. Cáncer no es una neoplasia benigna. ¿Qué diferencia entre una neoplasia benigna y maligna? Las dos tienen mutación de protoncogenes, irreversible, con cambio fenotípico y genotípico. Por cierto, en la anterior clase hemos hecho referencia al mentefacto de las características supraordinadas de las adaptaciones celulares. Va a estar en el examen teórico. Entonces, todo esto que les estoy diciendo va a estar en el examen. Si alguien me hace recuerdo, por favor, para que no se me olvide poner y no en lo que he dicho que iba a entrar al examen teórico y no quede como mentiroso, ¿no? Porque a veces se me va y no voy a revisar todas las chorrocientas horas de clase, ¿no? Entonces, es importante, y cuidado que se estén broncoaspirando, no se les esté dando taquicardia o un ritmo paradójico, no sé qué, porque el examen teórico va a tener, sí, conceptos de toda la materia anterior y no porque el doctor Villarroel sea un fregón y un creído que cree que sabe todo, sino porque los tenemos que preparar a ustedes, no para pasar un examen pinche de anatomía patológica, sino para que esto que se está llevando sea una herramienta para resolver problemas a futuro de pacientes, ¿no ven? La anatomía patológica tiene que ser una herramienta para ti, como médico general o especialista, para resolver problemas a futuro. Y evidentemente tenemos, si hablas de cáncer o neoplasia, estás hablando de, tienes que ver diagnóstico diferencial con hiperplasia, con regeneración, etcétera, o con metaplasia, como hemos visto en la anterior clase. Entonces,
benigno y maligno. Los dos tienen mutación de protooncogenes, pero uno tiene capacidad de invasión y el otro no. El que tiene capacidad de invasión es el maligno, el que no tiene capacidad de invasión es el benigno. Ahora, nosotros tenemos que repasar y entender un concepto de histología que tenía que ser sumamente significativo, fijado, indispensable, que evidentemente no lo dan en histología. Y les digo de frente a los médicos que dan histología en nuestra facultad de medicina y también en la facultad de odontología, que están preguntando cositas del cuadro del cuadro de la pequeña letrita del libro que no tienen a veces significancia clínica, para que se complique un poco la histología, o sea, para que sea una materia buena, una materia importante, y no están preguntando preguntas como esta. ¿Qué diferencia hay entre estirpe epitelial y mesenquimatoso? ¿Qué diferencia hay entre origen? Y estoy hablando simplemente de histología. Muchas veces la estirpe se confunde con el origen. Por si acaso, estirpe solo hay dos, no existe más. Solo hay dos estirpes de tejidos. O sea, es como decir, solo hay dos apellidos, vamos a decir así. Por ejemplo, el apellido Villarroel y el apellido Salinas. Solo existe apellido Villarroel, apellido Salinas. Pero esos, yo me apellido Villarroel Salinas, ¿no? Pero pueden haber varios orígenes. Puedo haber nacido yo en Cochabamba, puedo haber nacido en otro país, en Brasil, puedo haber nacido en México. Mi origen de nacimiento es otro, vamos a decir. Si es analogía, a ver si con eso se entiende. Entonces puede haber un chingo de países de origen, pero solo pueden haber dos estirpes, dos apellidos. Esos dos apellidos son epitelial y mesenquimatoso. Aunque no crean, la histología se puede resumir en unos 2 o 3 minutos máximo. Y todos, no puede ser, pues doctor, ¿cómo pues? Tanto hemos llevado tanta friega a la histología. Sí, los que son mis estudiantes de práctica han entendido esto, entendiendo qué es epitelial y qué es mesenquimatoso. Ahorita vamos a hacer la prueba de si aprenden histología en 3 minutos, o al menos lo que se necesita es la histología para ser médico. Y no tendríamos que haber hecho examen de dibujo artístico y memoria fotográfica, ¿no? Para tu práctica. Ni de histología, ni tampoco de histopatología en tercer año. Peor todavía en cuarto, en patología especial, por si acaso. Entonces, te dicen que hay epitelial y hay mesenquimatoso. El epitelial significa epi, arriba del tejido, epitelial. Ese tejido epitelial está organizado con membrana basal. Una membrana basal, como cuando ven que están poniendo una pared de ladrillos, no solo es la pared de ladrillos que pones para hacer la pared propiamente dicha, sino que vacías, ¿no? Tienes una basal que es generalmente de cemento ahí abajo. Entonces, el epitelial tiene membrana basal y esa membrana basal puede organizarse planito para que las células de la última capa de la pared sean planas, o también para que se ponen en redonditos, llamadas glándulas, y la última capa de esa pared va a ser cilíndrica. Cuando es cilíndrica o cúbica, la función es para absorción o secreción. Cuando la pared es plana, la última capa es plana, es para protección o aislamiento. Acabamos de decir que el epitelio, arriba del tejido, ¿de qué tejido se refiere? Al tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso es el tejido de sostén, músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, fibroconectivo, etc. Para fines prácticos, si tú te asomas a una laminilla histológica, un microscopio, una imagen y demás, si tú ves que no ves nada, o sea, ves una mancha rosada o mancha azul sin ton ni ton, con seguridad que estás hablando de tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso de sostén puede ser adiposo, tejido fibroconectivo, muscular, con cartílago, hueso. Si es medio azul, medio morado, cartílago, hueso, así vas a decir. Si es así, rosado, rojo y demás, o es fibroconectivo o es muscular, nada más.
Ahora, ese tejido mesenquimatoso está por debajo del epitelial. Y el epitelial sabemos que si es plano es para aislamiento o protección y si es cilíndrico es para absorción o secreción. Listo, no se necesita saber más nada en la parte de, me refiero en histología, en dibujar y hacer dibujos artísticos, qué cosa. Porque si yo les pregunto ahorita o les muestro una imagen de histología, tal vez si es tejido adiposo, capaz me dicen qué es. Porque, el tejido adiposo se ve así sin color, ¿no ve? Porque como los que han visto en la parte práctica, en el laboratorio de patología, ¿no ve? Del gastro, usamos alcohol, si lo limpiamos, pues el tejido adiposo se quita. Y entonces lo que queda son espacios vacíos, entonces por eso son espacios claros, ¿no ve? Alrededor nomás dibujabas, ¿no? Ahora, lo pondremos a prueba esto. ¿Qué? A ver, podríamos pensar en cualquier tejido y no necesitaríamos ni siquiera haber visto el dibujo ni nada. A ver, ¿qué epitelio tiene el esófago? Hemos dicho que los tejidos son epitelial y mesenquimatosos, son sus apellidos, esa es la estirpe, y que el epitelial tiene por debajo el mesénquima, que es tejido de sostén, que puede ser músculo, cartílago, tejido adiposo, fibroconectivo, cartílago, hueso. ¿Qué epitelio tendrá el esófago? Ya, pero todo es estratificado siempre. Hemos dicho que son paredes. En el epitelial hemos dicho que hay solo de dos sopas, según la última capa. O es plano para aislamiento y protección, o es cilíndrico para absorción y secreción. ¿Qué epitelio tendrá el esófago? Exacto. Alguien puede decir, o sea, lo único que tienes que hacer es preguntarte, ¿el esófago para qué sirve? Seguramente muchos de ustedes que no son mis estudiantes, pero el esófago debe absorber, pero pregúntate, pues, o sea, el esófago de dónde a dónde va y va a absorber algo hacia el mediastino, como que no va, ¿no ve? Entonces el epitelio es plano del esófago, porque el único, la función que tiene es transporte del bolo alimenticio de la cavidad oral al estómago. Ahora bien, hemos dicho que el epitelio está encima del tejido mesenquimatoso. ¿Qué tejido mesenquimatoso estará en el esófago? Por debajo. ¿Qué habrá? El esófago, ¿qué mesénquima tiene? Hueso, cartílago, tejido adiposo, muscular, fibroconectivo. ¿Cuál será? Pues, sí, muscular, porque tiene que empujar eso, tiene que haber contracción. Y ahí podemos hacer una disquisición, ¿será músculo estriado o músculo liso? Porque sabemos que el liso es un músculo que no es voluntario y el estriado es un músculo voluntario, pero con sus bemoles, ¿no? Porque el corazón tendríamos que discutir un poco. Entonces era músculo liso o músculo estriado, el mesénquima por debajo del epitelio plano que tiene el esófago. Exacto, porque cuando tú tragas, haces pasar saliva, es voluntario, pues después ya no. Pero ese estaba medio fácil, porque si yo les pregunto qué epitelio tiene a ver el estómago, también sería fácil. ¿Qué epitelio será que tiene el estómago? La pregunta es, ¿qué hace el estómago? Y sabemos que el epitelio, el tejido epitelial, el apellido epitelial tiene solo dos, o es plano, o es cilíndrico, o cúbico, digamos, ¿no? ¿Cómo es que epitelio tendrá el estómago? Exacto, listo. No hay, y tiene músculo, ¿no ve? Ya. Ahora, pero iremos a algo más difícil, pues. Siempre hago esa comparación. La córnea, ¿qué epitelio tiene? Plano, porque si tú tienes una córnea con cilíndrico, ni modo que estés chisgueteando de tu ojo, de tu globo ocular hacia ahí, o absorbiendo algo. Entonces, todo esto, aunque no crean, si van pensando en cualquier tejido que se les ocurra del organismo, van a tener esa lógica. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de histología? ¿Por qué estamos hablando de esta parte de eso? Porque la nomenclatura es en base a eso. Tenemos tejidos epiteliales y mesenquimatosos y tenemos orígenes. Según
el epitelio, la estirpe o epitelial o mesenquimatoso, vamos a tener prefijos y sufijos. Prefijo es antes de la palabra raíz, sufijo es después de la palabra raíz. Entonces, tenemos, este cuadro no está en el libro, recién está en el artículo, no sé por qué chingados no lo ponen en el Robin ya demandado y no les da la pinche gana. Cuando ven nomenclatura está como así muy monótono, pero este cuadro no es porque sea mío ni por echarme flores, pero parece que hace que se entienda muy rápida la nomenclatura. Tenemos neoplasias benignas, malignas, de dos estirpes, epitelial y mesenquimatoso benigno, epitelial, mesenquimatoso maligno, y tenemos un chingo de orígenes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de benigno, ya sea epitelial o mesenquimatoso, vamos a poner el sufijo oma. Listo, ahí acaba el drama. Cuando nosotros tengamos una neoplasia maligna y sea de estirpe epitelial, vamos a poner carcinoma. Cuando nosotros hablamos de maligno y es mesenquimatoso, vamos a poner sarcoma. Acaba el drama. Entonces, ¿cómo? Repaso. A todo lo benigno, ya sea epitelial o mesenquimatosa, va a terminar simplemente en oma. Y cuando es maligno epitelial, es carcinoma. Y cuando es maligno mesenquimatoso, es sarcoma. Ahora bien, ¿quién me dice la diferencia entre cáncer y carcinoma? Porque puede haber un conflicto, es el conflicto cognitivo clásico. ¿Cuál es la diferencia entre cáncer y carcinoma según estas reglas? A ver, motivación extrínstica. No sé, ya no debía haber hecho eso porque supuestamente tenemos que ir rápido, ¿no? A ver, algún voluntario. A ver, ¿ya qué dice Anthony? Sí. O sea que carcinoma es un tipo específico de cáncer, que es de estirpe epitelial, porque un sarcoma también es cáncer. O sea que carcinoma y sarcoma son cánceres. Pero carcinoma está haciendo alusión a una neoplasia maligna epitelial y sarcoma está haciendo alusión a una neoplasia maligna de estirpe mesenquimatosa. Listo. En ese sentido, nosotros aquí, por ejemplo, vamos a algunas veces cuando nosotros queremos poner su prefijo de benigno, porque su sufijo ya hemos dicho, de benigno a epitelio mesenquimatoso es oma, pero el prefijo hace alusión en la parte epitelial a la arquitectura o al origen. El origen no es lo mismo que la estirpe, por si acaso, ¿no ve? Entonces, para poner su prefijo en la epitelial benigno, hace alusión a la arquitectura o al origen de la célula. Y cuando hablamos de el origen o la arquitectura morfológica, nos referimos tanto a la macro, a lo que puedes ver a simple vista, como a la histopatología o a la microscopía. Cuando a la histología vemos que forman redonditos, llamados glándulas, que obviamente las glándulas, como son para absorción o secreción, no tienen un epitelio pues plano, tienen un epitelio cilíndrico o cúbico, le vamos a poner el prefijo adeno. Pero ojo, también, aunque no forme glándulas, estoy haciendo énfasis en esto porque va a haber una pregunta del examen al respecto, cuando no forma glándulas, la histología, la morfología, no es de forma de glándulas, pero proviene de origen anterior, que es de glándula, igual se pone el prefijo de adeno. Entonces, si yo te doy una descripción histológica donde no te estoy diciendo que hay glándulas, pero vino originalmente de glándulas, igual le voy a poner el prefijo adeno. Y si forma glándulas, aunque no haya venido de una inicial origen de glándulas, pero ha mutado y hace glándulas, igual le voy a poner adeno. Si tienes una proliferación como dedos de guante, como una verruga, le voy a poner el prefijo papilo. Si tienes una lesión, que puede ser macro o micro, irregularmente ovoide con contenido semilíquido o líquido en su interior, que tiene pared, le voy a llamar quiste y a ese quiste le voy a poner un denominativo de cista, su prefijo.
Ojo, aquí va a haber una pregunta. Si quieren, me la responden en la siguiente clase. Si no les vale madre, igual en el examen estará. ¿Qué diferencia hay entre un quiste y un pseudoquiste? Es muy importante porque en el examen va a haber no va a haber, ¿qué diferencia hay entre un quiste? O sea, no va a ser así la pregunta, ¿no? O sea, va a venir un paciente, digamos que tiene pancreatitis y que en la imagenología, en la ecografía hay una lesión de aspecto irregularmente ovoide con líquido, no sé qué, se toma una biopsia, en la biopsia sale tal cosa, ¿cuál es su interpretación? Pseudoquiste, así, digamos, podría ser más o menos, o es un cistadenoma, es un cistocarcinoma, o si es un cistoadenocarcinoma, o es un cistoadenopapilocarcinoma, o cistadenoma mucinoso, así, ¿no? Hay otro que es el pólipo, que es como un brócoli. Muchos pies, es una proliferación arborescente con un pedículo o un tallo. A eso se le va a poner el prefijo pólipo. Entonces, el prefijo para decir algo epitelial, si viene o forma glándulas, es adenoma, y si es maligno, sería adenocarcinoma. Si forma dilataciones como dedos de guantes, exofíticas y es benigno, le voy a poner papiloma, y si es maligno, papilocarcinoma. Ojo con esto, que la primera causa de muerte por cáncer en nuestro medio de mujeres en edad fértil es por cáncer cervicuterino, que está dado por un virus, un pinche virus, ¿no ve? Que también lleva el nombre de papiloma. Ese papiloma te da una lesión como dedos de guante que se llama papiloma y ese puede malignizarse y dar un papilocarcinoma y listo, se arma el desmadre. Ahora, cuando tenemos un quiste, si es benigno, epitelial, cistoma, si es maligno, cistocarcinoma. Polipoma, polipocarcinoma. Ahora, cuando hablamos de, ¿cómo se llama? De origen celular simplemente, porque en este de epitelial como que entraba la parte de arquitectura macro, micro y el origen. Mientras cuando es mesenquimato es más facilito, nada de arquitectura macro, micro, no male madres ya, no hay eso, ¿no ve? Solo es el origen y es dependiendo de qué origen tiene, muscular, fibroconectivo, con cartílago, hueso, etcétera. Y eso es facilito. Si es de músculo, mío. Si es de músculo y es benigno, mioma. Si es de músculo y es maligno, miosarcoma. Ahora, en el tejido muscular hay el estriado y hay el liso. Se van a acordar de LL, porque si quieres hacer alusión, además de que es músculo y si es benigno o maligno, le vas a poner, cuando es músculo liso, LL, leiomioma. Y si es maligno, leiomiosarcoma. Si es estriado, porque tiene estriaciones rhabdoides, le vas a poner rhabdomioma. Y si es maligno mesenquimatoso, rhabdomiosarcoma. Si es de tejido de origen adiposo, lipoma, liposarcoma. Lo propio con fibroma, fibrosarcoma, condroma, condrosarcoma, osteoma, osteosarcoma. Lo mismo es ahí, eso ya directamente se lo estoy poniendo así de las dos formas. Eso es la nomenclatura que es indispensable. Ahora tú dirás, qué chingón, doctor, ahora ya me las sé todas de neoplasias, pero existen las pinches excepciones. Y excepciones, con eso quiere decir las pinches equivocaciones a la regla. Por ejemplo, según nuestra lógica y no nuestra nomenclatura, diríamos que, ¿qué es un linfoma? A ver, ¿qué es un linfoma? Exacto. Y no existe ningún pinche linfoma que sea benigno, es súper metastásico, súper maligno. Ya. ¿Cuál es la explicación del linfoma? Sí, y tienen que ver los patólogos, se han equivocado.
Qué lindas esas células al microscopio, ese tumor que está creciendo, puta, es lindo, no, parece muy diferenciado, parece muy especializado, parece muy parecido al de origen, parece no tener tantas mutaciones a la morfología, a la histología. Resulta que dicen, es bonito ese linfoma, parecen bien bonitos los linfocitos, no parecen mutados, no parecen anaplásicos, no parecen irregulares, no parecen que son grandes, pequeños, no parecen, no hay alteración en la morfología. Por consiguiente, dedujo que no hay muchas mutaciones, por consiguiente, deduje antes de que no va a invadir ni metastatizar, entonces le pongo que es benigno. Resulta que los pinches linfomas metastatizan hasta por todo lado. Entonces debería llamarse linfo qué. ¿Linfoma o qué? Si no existe ningún linfoma que sea benigno, ¿cómo deberíamos llamarle? ¿Cuál sería el verdadero nombre? Linfosarcoma. Pero ya estaba escrito en el Harrison, a la chingada, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué sería lo más correcto? Ya está escrito en el Harrison como linfoma, ¿y ahora qué hacemos? Ya había sido maligno. ¿Qué sería lo correcto, lo que deberíamos haber hecho? Ya, pero como no queremos admitir que somos unos pinches güeyes que nos hemos equivocado, ¿qué hacemos? Mantenemos nomás linfoma y decimos, no, pues esa es una excepción a la regla. A ver, les digo, melanoma. Según la nomenclatura, OMA dice, entonces, ¿qué es? ¿Benigno, maligno? ¿Cómo es la cosa? Un tumor benigno. Benigno. Ya, y en la vida real, los que son estudiantes de práctica míos ya se la saben, ¿no? El melanoma es benigno, súper maligno. Entonces es una excepción a la regla, pero es una equivocación, ¿no? Ahora, los gringos más lo complican. Dicen, si vas a leer un libro en inglés, van a ponerte malignant melanoma, así, melanoma maligno, te dicen, ¿no? Entonces, si tú lees eso, dices, ah, la chingada, ¿será una excepción? O sea, si no sabes esto, es melanoma termina en oma, es benigno. Ah, la chingada, pero dice melanoma maligno, debe ser alguna equivocación de un melanoma benigno que ha sido maligno y te rayas más. Entonces, cuando tú lees en inglés malignant melanoma, dices, puta, entonces debe ser un melanoma que se ha malignizado o te hace pensar que un melanoma tiene su contraparte benigna y no es así. Un melanoma, bueno, entre comillas, ¿no? Un linfoma no tiene su contraparte, o sea, no hay un linfoma verdadero que no invada ni metastatice. Pero un melanoma, la contraparte en realidad sí es una neoplasia benigna de melanocitos que existe, pero que nosotros la llamamos, ¿qué creen? ¿Cómo creen que le llamamos? Y en Semion eso han visto. ¿Cómo se llama? O sea, una neoplasia benigna de melanocitos se debería llamar melanoma, pero ya se lo han agarrado el nombre en melanoma para una neoplasia maligna de melanocitos. Pero ¿cómo le llamamos? Y no está dentro de la nomenclatura. ¿Cómo se le llama una neoplasia benigna de origen melanocítico? Los nevos, doctor. Nevos, exactamente. Nevos. Pero en los nevos encima le complicamos más, porque los nevos ya diremos, ya, que sea todo de melanocitos, ya, listo, de origen melanocítico. Pero resulta que los nevos también tú puedes nacer, algunos de ustedes han nacido con lunares o no. Entonces ya han nacido con una mutación, ya han nacido con una neoplasia. Entonces ahí surge un lío, porque hay nevos que no tienen mutación. Son esos. A ver, los nevos en palabras así comunes, ¿cómo los conocemos? Lunares, doctor. Lunares. Entonces, algunos nacen con lunares y no son neoplasias benignas ni siquiera, o sea, son melanocitos que por X o Z motivo congénitos o genéticos, en vez de que haya un melanocito y epitelial, otro melanocito epitelial, no están distribuidos a lo largo de la piel así separaditos, sino que se juntan hartos melanocitos en un solo lugar, producen melanina y por eso tienes tu lunar, ¿no ve? Lunarejo, les dicen así. Pero no tienen una mutación. Entonces, el decir nevo tampoco puede garantizar de decir que es una neoplasia benigna de melanocitos, porque podría ser también
simplemente algo que se llama amartoma, que está dentro de la nomenclatura, o sea, no está dentro de la nomenclatura de neoplasia, pero está entre los términos que nos confunde. Por si acaso, eso va a estar en el examen. Amartoma y coristoma no son neoplásicos, no tienen mutación en protoncogénesis, pero te raya. Un amartoma es un tejido que debería estar allí, es maduro, no tiene mutación, pero está desorganizado. Ejemplo, un nevo que con el que naces, porque en vez de ser melanocito, epitelial, 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 melanocito, epitelial, 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 melanocito, así, todos se juntan en un lugar. Entonces, es una mala estructuración arquitectural, pero los melanocitos están maduros, no tienen mutación, todo tranqui. Ahora, ¿qué es un coristoma? Un coristoma es un tejido que no debería estar ahí, pero es maduro, no tiene mutación, no es neoplásico, pero no debería estar así. El otro nombre de un coristoma es llamado también una ectopia, un tejido ectópico. Ejemplo de esto, un páncreas en esófago, un pedacito de páncreas tienes en esófago y eso es por alteraciones dentro de la génesis, de la genética o dentro de la, o congénita, ¿no? Durante la gestación. Entonces resulta que tomas una biopsia de esófago, yo te digo que hay páncreas y tú gritas al cielo porque es, pucha, si hay aquí tejido pancreático, por ahí es una metástasis de un cáncer de páncreas. Y no, no es así. Es un tejido que no debería estar ahí, es una ectopia, pero es maduro, no tiene mutación y eso se llama amartoma. Pero si se fijan, puta, está terminando en oma, amartoma, coristoma, a la chingada. No, el tejido ectópico es el coristoma, por si acaso. Ahorita me estoy rayando ahí. Y termina en OMA, pero doctor, acaba de decirnos que en OMA era pues, para los benignos y neoplásicos, y ahora qué chingados hay con el OMA. Sí, pues hay un chingo, no solo de excepciones a la regla, que nos hemos equivocado como melanoma o linfoma, sino que habíamos quedado que OMA era para neoplasias y punto, pero no, para otras lesiones reactivas también estamos usando, como amartoma y coristoma. Y es ahí donde empieza a haber más problemas. Y es por eso que yo he propuesto 5 o 7, no me acuerdo, reglas para evitar que nos rayemos con esto. Pero solo voy a dar esa clase si es que ustedes me piden, porque no está en el libro, porque no está dentro de las cosas que en el avance, pero sería como una ayuda en tu vida para que no tengas que memorizarte. Como en el libro hay un cuadrito de las excepciones a las reglas de unos 50, por si acaso, 50 nomenclaturas que no tienen que ver con lo de OMA, carcinoma o sarcoma. Si ustedes me piden que dé esa clase, la voy a dar con todo gusto. Pero para que dé esa clase, por lo menos tendrían que haber 100 personas. O sea, por lo menos tendrían que haber mis estudiantes, la verdad, tal vez quieren volver a verla, pero ya la han visto hasta en la sopa. En realidad tendrían que ser 100 que no son de mis estudiantes de práctica, ¿no? Porque mis estudiantes de práctica ya se la saben, ya están aburridos. Ahorita esta clase también es aburrida para ellos. Yo ya sé, están diciendo otra vez, y habla las mismas chingaderas, doctor, ya. Pero a los que están diciendo eso, puta, me alegra, la verdad, porque ya se la saben, ya no necesitan de mí, en realidad, ¿no? Entonces, si quieren que den esa clase, porque generalmente la daba, pero en otros años, de por sí nomás habían 100, 200 gentes en estas teóricas. Pero si quieren ustedes beneficiarse con esto, me la piden, pero tienen que haber 100 personas. Si no, también no hay lío. Y si no, también hay en YouTube ahí está también la clase. Y si no, también igual voy a pasar el artículo, ¿no? Pero tal vez a veces es bueno pues que te dé un docente una clase que no solo sea de leídas de diapositivas, ¿no? O que lo que te está diciendo dice que no está escrito en ningún libro, además, y además te va a hacer que no tengas que memorizarte más de 50 nomenclaturas. Podría ser que te interese, pero no solo para el examen, sino que en tu vida real va a hacer que no metas la pata y no lo mates a un paciente, demorando su diagnóstico, o te equivoques quitándole un estómago que no tenías que quitar, o haciendo una quimioterapia que no tenías que hacer. También por ese lado podríamos ir. Tal vez te interesa por ese lado, no sé. No, tal vez puede ser, ¿no? Entonces, dentro de la nomenclatura hemos dicho epitelial mesenquimatoso, hemos dicho, eso es la estirpe, origen un chingo, y OMA, y hemos dicho carcinoma, y hemos dicho sarcoma.
Y además hemos dicho algunas excepciones a las reglas, equivocaciones a las reglas, y hemos hecho el ejemplo del melanoma, con el nevo, con el lunar, con el amartoma, ¿no ven? Y va a estar en el examen eso. Ahora bien, para entender y que esté tranquilo yo, si se ha entendido esto, alguien me podría decir, por ejemplo, que es un carcinosarcoma. Ah, chingados, ¿y eso qué? No está en el libro, no dice nada, cómo es la cosa, ni ha mencionado el doctor. Abracadabra bajo la manga, saca una pregunta para que nos aplacemos todo el año, todos los del año. ¿Qué será un carcinosarcoma? ¿Es benigno o es maligno? ¿Cómo es la cosa? Ya, ¿de qué estirpes son? De estirpe epitelial sería, doctor. ¿Carcinosarcoma? Ambos. Ambos, ¿no? Ambos. O sea, es fregado esto. Entonces, tanto epitelio. ¿Por qué? O sea, algunos de sus doctores, así de CM y demás, de los antiguos, dicen, cáncer es cáncer, igual se va a morir, ¿para qué tanto show? No, señores, nosotros tenemos inmunohistoquímica blancomolecular, biología molecular, inmunofluorescencia, para salvar la vida del paciente. Cáncer en nuestro medio es sinónimo de muerte. También cáncer, si tú le dices a una persona, es que es caro y te va a morir porque no tiene plata. Actualmente no es así en Cochabamba, no es así en el Gastro, no es así en el complejo hospitalario Viedma, por muchos esfuerzos que se ha hecho, porque le hemos convencido a la ministra de que no se puede morir nuestra gente así. Entonces es indispensable que ustedes aprendan esto. En ningún lugar del mundo se da la terapia blancomolecular gratis, así les puedo decir. Puede valer de hasta $18,000 por cada 3 meses, cada 6 meses, la terapia blancomolecular. Entonces, un carcinosarcoma es de las dos, es una neoplasia mixta. ¿Y por qué es mixta? Mixto no es que tenga varios orígenes, sino varios, o sea, las dos estirpes en realidad. ¿Qué sería un angiomiolipoma? Primero que nada, ¿es benigno o maligno? ¿Cómo es la cosa? Ya. Es epitelial, es mesenquimatoso. ¿De qué estirpe es un angiomiolipoma? Mesenquimatoso, porque los vasos sanguíneos son mesenquimatosos. Muscular mío es mesenquimatoso. Lipo es mesenquimatoso. ¿Es una neoplasia mixta? ¿Sí o no? ¿Cómo es? Sí, pero no tiene diferentes estirpes, ¿no? ¿Cómo es? Y hemos dicho que solo las mixtas son de dos estirpes. No lo es. Y eso es muy importante porque ustedes a lo largo, cuando estén llevando patología especial y demás, y estén hablando de quimioterapias, radioterapias, de acuerdo a la estirpe y al origen va a ser dada el tratamiento, ¿ya? Entonces es importante saber que ese es puro mesénquima, es un angiomiolipoma. Ahora, ¿qué será un fibroadenoma mamario, que es bien común en las mujeres diagnosticar en edad fértil, una bolita durita, ya creo que tengo cáncer, pero es un fibroadenoma? ¿Es benigno, es maligno, primero que nada? ¿Cómo es la cosa? Sería benigno, doctor. Ya, ¿es epitelial, es mesenquimatoso, es ambos, o sea, mixto? ¿Cómo es la cosa? Ambos, doctor, serían un mixto porque fibro es mesenquimatoso y el adenoma es de epitelial, ¿no? Que parece glándula. Perfecto. Bien. Entonces, así, no, porque ahorita imagínense hacerles aprender toditos los mixtos, benignos y malignos. No, toda la noche estamos igual, no te va a servir, pero si entiendes la nomenclatura de manera clara, concisa, precisa, ni de así cualquier cosa que salga, ya te lo sabes qué es y qué si es grave, no es grave y cómo va la cosa. Pero dentro de esto hay otras cosas que ni menciona el Robbins. Por ejemplo, ¿qué sería un carcinoma sarcomatoide? Hijas de ella. Ahora sí, ¿hay qué hacemos? ¿Qué será un carcinoma sarcomatoide? O un sarcoma epitelioide.
Exacto, parecido, pero no es, ¿no? Por ejemplo, un humanoide no es un humano, pero es algo parecido a un humano, ¿no ve? Está ahorita el dueño de X, ¿no? Pero es meme nomás, con su novia humanoide, con inteligencia artificial. ¿Es humano? No es humano, pero parece. Entonces, cuando parece, pero no es, se pone el sufijo oide. Entonces, ¿qué sería un carcinoma sarcomatoide o un sarcoma epitelioide? ¿Es mixto? ¿Son mixtos? No, no, sí se sabe. Pero ¿cómo sería? A ver, carcinoma sarcomatoide o sarcoma epitelioide. Un carcinoma sarcomatoide quiere decir que es un carcino, es maligno, es mesenquimatoso, pero parece a la histología sarcoma. Un sarcoma es una neoplasia maligna mesenquimatosa, sarcoma epitelioide es una neoplasia maligna mesenquimatosa que parece ser de estirpe epitelial, pero no lo es. Y así hay algunos sufijitos, por ejemplo, el blasto, ¿no ve? Pero eso lo pueden ver en el video, van a leer el artículo, o si es que si quieren, ¿no? Me piden una clase adicional para ver eso del blasto. Yo sé que, a ver, Carlos Donaire, ¿qué dices? Doctor, entonces en caso de que solamente me diga un sufijo y, por ejemplo, me diga solamente carcinoma o solamente sarcoma, ¿estaría bien dicho o no? Claro, pues, pero no estás diciendo ningún origen, ¿no? Carcinoma, ya, sabes que es epitelial, maligno, y sarcoma, sabes que es mesenquimatosa, maligno, pero no sabes de qué origen. Por ejemplo, bueno, sarcoma, ¿cuál puede ser? ¿Será un leiomyosarcoma, un rhabdomyosarcoma, un condrosarcoma, un osteosarcoma, un fibrosarcoma, un angiosarcoma? O epitelial, será un adenocarcinoma, será un carcinoma epidermoide, será un cistadenocarcinoma, será un polipocarcinoma. Pero claro, puedes decir, cuando dices carcinoma o sarcoma, pero es grande la cosa, ¿no? O sea, ya está bien, o es o blanco, o es uno o el otro. Les adelanto, ya un carcinoma, realmente el tratamiento es local, pero tiene posibilidad de metástasis a distancia. Por eso se les da, o sea, local, no extensivo, vamos a decir así, se les da quimioterapia fregado y radioterapia. Pero un sarcoma, generalmente el tratamiento es más agresivo local y no tiene tanto metástasis a distancia. ¿Qué quiero decirles? Un osteosarcoma te van a cortar tu mano, te van a cortar tu brazo, pero un carcinoma epidermoide en tu brazo, van a quitar ese pedazo y vas a seguir con tu brazo, pero te van a dar un chingo de quimioterapia. Más o menos así se entiende, ¿ya? O sea, entonces, decir cáncer es cáncer, igual se va a morir. No, o sea, tenemos que saber si es carcinoma, si es sarcoma y sus orígenes, además. Si es liposarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, adenocarcinoma, cistoadenocarcinoma, papilocarcinoma, todo eso. Por eso es la importancia fundamental de la nomenclatura. A ver, entonces, hay eso también como ¿qué será un nefroblastoma? Hija de... Un hepatoblastoma, un neuroblastoma. ¿Cómo es? A ver, eso lo pueden responder mis estudiantes, ¿no? Ya, pero ¿qué es un neuroblastoma? Benigno, maligno, ¿cómo es la cosa? Maligno, doctor. Exacto. Ya se la saben esa regla, ¿no ve? Entonces, aunque no les van a poder fumar un neuroblastoma o un nefroblastoma, aunque termine en oma, es maligno, ya lo saben. ¿Por qué? Pero eso solo está en las reglas no escritas que yo he propuesto, ¿no ve? Carlos Donaire, ¿qué dices? En caso de los meningiomas, doctor, ¿también son malignos acaso? Ahí hay una regla que está en mis reglas. Todos los tumores del sistema nervioso central, y esos no son, no involucran los meningiomas, todos los tumores del sistema nervioso central son malignos a pesar de terminar en oma. Ahora, los meningiomas tienen de inicio, mantienen la regla nomás,
Un meningioma es una neoplasia mesenquimatosa benigna de las meninges. Pero ¿puede existir meningiomas malignos? Sí. Y deberíamos decirlo de meningiosarcomas, sí, pero no está escrito así. Les decimos bien de bueyes, meningiomas malignos, así, o de grados, digamos, ¿no? Entonces, ahorita, de todas formas, en la última actualización del libro de la OMS de las neoplasias del sistema nervioso central y las involucradas en la cabeza y cuello, digamos, o sea, o en el cerebro, la biología molecular y la inmunohistoquímica nos está diciendo de todas maneras que los meningiomas parece que ni siquiera en inicio son benignos, porque decíamos, pero no invaden, no metastatizan, entonces son benignos y algunos rara vez invaden y metastatizan y se convierten en malignos, pero la biología molecular nos dice evidencias que ya tienen genes o sea, mutación de genes con probabilidad de invasión. Entonces eso nos hace replantear en decir que, pucha, ni siquiera el meningioma que es así que no tiene capacidad de invasión y metástasis, pucha, igual le deberíamos decir meningiosarcoma. Ojo con esto, además, cuidado que estén pensando que las neoplasias benignas son lindas, bonitas y que no hacen nada. Las neoplasias benignas te matan por si acaso, pero no te matan por invasión ni metástasis, te matan por la localización. A ver, tengan un tumor benigno en el cerebro, ¿qué crees que? Un adenoma de hipófisis te puede matar. Un meningioma te puede matar porque comprime la masa cerebral. Entonces, cuidado que estén pensando que las neoplasias benignas no matan, porque además tienen mutación, pero esas mutaciones les falta todavía para invasión y para tener esos genes del el genotipo que nosotros le llamamos genotipo matador, le llamamos, que es para invasión y metástasis. Pero le llamamos matador como agresivo, ¿no? Porque igual una neoplasia benigna puede matar. Ahora, otro problemita. Estamos viendo que el OMA como que falla, ¿no ve? A ver, ¿dónde más falla? Y les hago reír a mis estudiantes de práctica. Doctor, nos ha dicho que el OMA es todo benigno, así, y algunas excepciones a la regla. Y además es benigno en neoplasia y las excepciones a la regla en benigno en neoplasia son malignas. Pero ¿y qué onda con otras lesiones reactivas que terminan en OMA? ¿Qué sería un hematoma? Que eso ya lo han visto, ustedes enseñan. ¿Qué es un hematoma? Sí, sí, ahí te golpeas tu cabeza. O podríamos decir que es una neoplasia benigna de sangre. No jala, ¿no ve? Entonces el OMA también usan en otras cosas y eso hay que ver también con cuidado para entenderla. Hay que ver reglas, ¿no? Que es una regla que yo he planteado. A ver, ¿qué sería un fecaloma según la nomenclatura que acabo de decirles? ¿Qué sería un fecaloma? Un tumor benigno en heces. En o de sería en realidad. Bueno, de heces, ¿no? De ese, sin eso nada que ver, no da. Entonces, hay que ver con cuidado también eso del OMA, también del tumor. Un tumor, si tú le dices a un paciente, tumor, ay, me voy a morir de cáncer. El tumor igualito, y varios médicos, la mayoría, tumor igual a cáncer, y no, tumor es una masa. Eso puede ser reactivo, puede ser neoplasia benigno, neoplásico maligno. Entonces, es muy importante esta parte, es indispensable la nomenclatura de las neoplasias para no meter la pata futuramente, ¿no ve? Con sonceras. Pero realmente, si la aprendes así como de memoria, vas a tener que aprender un chingo de excepciones al reglete. Luego te va a venir una que ni sabías y vas a pensar que un fecaloma es una neoplasia de heces fecales. Y no es así. Entonces, a ver, ¿qué hemos hablado hoy día nada más? Facilito. Hemos hablado de la importancia de por qué tienes que saber cánceres o neoplasias. Pero además, lo más importante, ¿por qué tienes que saber la nomenclatura? Y hemos visto que es facilito, OMA, carcinoma, sarcoma. Y así si hubiéramos seguido las reglas, todo ok. Pero resulta que hay algunos güeyes que no han seguido la regla y no han querido cambiar. Linfoma, melanoma, amartoma, coristoma. También hemos visto que lo que dice el doctor Villar de OMA, pucha falla. Un hematoma, un fecaloma. Incluso ahí ya se han guaseado los cirujanos. Incidentaloma. O los clínicos primero. ¿Qué creen que es un incidentaloma? A ver, alguien me hace recuerdo para poner esa en el examen. ¿Qué será? ¿Qué es un incidentaloma? ¿Cómo es nada?
Creo que es un tumor que lo hallan por accidente en un estudio de imagenología. Exacto, bien, Carlos. Pero, puta, y puede ser, pero un adenoma de hipófisis sigue siendo una neoplasia y es OMA también, pero, pucha, un incidental, o podría ser un carcinoma metastásico en cerebro, o sea, pero como que eso del OMA medio que confunde, ¿no? A ver, ¿qué sería un textiloma también? Los cirujanos le han metido así. ¿Qué sería un textiloma? ¿Cómo es? Y varias veces me han hecho ir a hacer peritajes y chingaderas así para qué ha pasado. ¿Qué hacen en la técnica quirúrgica? Al terminar la cirugía, ¿qué tiene que hacer la enfermera? Y está ahí desesperada y no se puede cerrar. La cirugía no puede cerrar al paciente si no recuenta. Contar, ¿Qué dices, Mayra? contar las gasas, doctor, los Ya. apósitos. Digamos que puta, había, la enfermera ya estaba dura, daba flojera y ha dicho, ay, me falta una, después cuento, eran 10 y solo cuento 9, al doctor que eran 10. Y lo cierra y después de unos 3 meses el paciente se queja de dolor, de fiebre, de malestar y demás. Hacemos una tomografía, vemos una bola ahí pucha, y decimos, pucha, es un cáncer, qué cosa. Y al final abren, hacen otra vez una laparotomía exploradora. Hay fibrosis, tejido conectivo, hay una inflamación granulomatosa. Y resulta que alguien le había dejado una gasa. ¿Cómo creen que le llaman los cirujanos a esto? Textiloma, doctor. Textiloma. Por eso les digo, o sea, ahí nos rayamos y puede, pero si lo entiendes paso a paso, así, comiendo un poquito, digiriendo un poquito, ya no te vas a rayar tanto, porque vas a decir, bueno,